Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 12 de mayo, el Valle de la Decisión. Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Oremos entonces. Padre amado, aquí estamos tus santos, tus hijos, tu pueblo, Señor, el que tú escogiste desde antes de la creación del mundo, obra de tus manos también. Padre, Señor, Padre Santo y Señor nuestro, te damos gracias por este día, por la vida y la salud que nos das en este día, Señor. El poder abrir los ojos y disfrutar de esta mañana y de este primer día de semana, Señor. Es por tu voluntad y soberanía. Gracias te damos. Señor, gracias por la semana que terminó ayer, por todas tus bondades que tuviste con nosotros, Señor, y porque nada nos faltó y diste la provisión para nuestros hogares, para nuestras necesidades, y también das la provisión para tu iglesia, Señor. Gracias, bendito mi Rey. Así también agradecemos momentos difíciles que hayamos podido tener cada uno de nosotros. Tú lo sabes, Señor, y conforme a las Escrituras te damos gracias también por esas dificultades, porque hemos aprendido que todo en tus manos tiene un propósito de bendición para nuestras vidas. Y ellas también son necesarias y te damos gracias. Por eso, Señor, agradecemos la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez y todo tipo de dificultad, Señor, gracias. Estamos en tus manos y confiamos en ti, Señor, que nos da siempre lo mejor y todo siempre con ese propósito de nuestra edificación, con ese propósito, Señor, de que crezcamos para que maduremos en tus caminos, Señor, para que un día estemos en tu casa. Es una preparación que estamos teniendo aquí, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdona nuestras faltas. Tú las conoces, Señor, como lo hemos aprendido, aún las mínimas y que no reconozcamos o no recordemos, Señor. Tú sabes todos los detalles de nuestros momentos a cada instante. Todas aquellas cosas, Señor, en las cuales aún te ofendemos y faltamos a esa obediencia perfecta que debemos tener en ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que cubras con tu poderosa gracia todas y cada una de aquellas faltas, Señor. Queremos presentarnos en este día limpios por la sangre del Cordero que nos ha lavado y por esa fe que tenemos, Señor, porque vivimos por fe. Nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para clamar que nos edifiques hoy con tu palabra y para que nuestra adoración que hoy vamos a presentarte, Señor, sea olor fragante a ti. Nuestras oraciones, las alabanzas con las cuales exaltaremos tu nombre, tu grandeza y daremos honor a tu gloria, Señor, sean olor fragante a ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque en su nombre podemos acercarnos ante tu trono y estar delante de tu trono por esa fe y esa gracia que hemos recibido, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos a Él que presente hoy nuestras oraciones y que nuestras alabanzas las lleve hasta su trono para que te deleites tú, Señor, solo por gracia y no por nuestros méritos, Señor. Gracias, Señor, entonces, porque hoy nos has concedido la vida para podernos reunir en las iglesias donde tú nos has colocado, Señor, para que junto con nuestros hermanos nos reunamos hoy cumpliendo y obedeciendo tu mandamiento para darte la mejor adoración. Permite, Señor, que los caminos estén limpios para llegar a tu iglesia, Señor, cada uno de mis hermanos. Que hoy, Señor, tu palabra sea expuesta para la santificación del cuerpo local y que todos seamos llenos hoy de tu espíritu para poderte adorar en espíritu y en verdad, Señor, para que tú te agrades de nuestra adoración. Danos en este momento también tu palabra para comenzar este día, Señor, en tu presencia, como lo haces cada mañana, Señor. Danos tu palabra para
para ser edificados en ella, para ser guardados en ella y para ser sabios, para caminar con sabiduría lo que tu palabra traza a nuestros pies, porque ella es lámpara a nuestros pies, Señor. Y ayúdanos en esa lucha que tenemos con nuestras debilidades, Señor, y que es nuestra. Danos fuerzas para poder seguir, Señor, en ese crecimiento, para ser esos verdaderos ciudadanos del Rey. Nos encomendamos en tus manos entonces en este tiempo, dando gracias por el clima también y porque confiamos, Señor, que tú nos permitirás hoy un día para tu gloria, Señor. Gracias, bendito mi Rey. En tus manos nos colocamos y en el nombre de Cristo Jesús meditaremos en este primer momento tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mayo 12. El Valle de Decisión. Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Hay momentos en la vida que exigen una decisión, y tal como lo dice el pastor y autor Rico Tice, son las decisiones que tomamos. Somos las decisiones que tomamos. Después de pasar por la triple tragedia de enterrar a su esposo y a sus 2 hijos en Moab, Noemí decidió regresar a su ciudad natal, Belén. Sin embargo, en lugar de obligar a sus nueras, Ruth y Orfa, a regresar con ella, Noemí les insistió que permanecieran en su propio país, Moab, que regresaran a sus familias, volvieran a casarse y vivieran vidas plenas. Ruth 1, 8, 9. Ruth y Orfa enfrentaron de pronto una decisión que cambiaría sus vidas. Las vidas de estas 3 mujeres estaban entretejidas. Habían vivido juntas, experimentando pérdidas juntas, estado de luto juntas y llorando juntas. Finalmente, Orfa decidió quedarse atrás y Ruth decidió viajar con Noemí hasta Belén. En esencia, Orfa hizo lo que era esperado y sensato. Ruth, por otra parte, abandonó lo conocido para sumergirse en lo desconocido. Abandonó la esperanza de volver a casarse para quedarse con su anciana e indefensa suegra. Ruth entendió que la decisión no debía ser guiada por expectativas de familiaridad, de seguridad ni de relaciones. Este momento transformaría su vida y su futuro. Permanecer en Moab habría significado permanecer con los dioses falsos de su niñez y dar la espalda a todo lo que probablemente había descubierto por Noemí sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Noemí se había vuelto el Dios de Ruth. Por eso decidió quedarse y acompañar a Ruth. La decisión de Ruth en el camino a Belén nos apunta hacia el valle de la decisión por el que Jesús quiere que cada uno de nosotros pase. ¿Quieres ser mi discípulo o quieres regresar a la vida que conocías? ¿Quién está dispuesto a abandonar a su padre y a su madre y a todo lo que conoce, todo lo que representa estabilidad y seguridad por mi causa? Ver Lucas 14:26. Podemos decirle con confianza a Cristo: a donde tú vayas, yo iré. Podemos declarar: aunque el camino adelante sea poco familiar y poco popular, aún así quiero seguirte. Esta no es solo una decisión que tomamos en el momento de nuestra salvación, la tomamos todos los días de nuestra vida. ¿Regresaremos a nuestros viejos caminos de pecado o seguiremos el camino de la verdad? ¿Haremos sacrificios y tomaremos riesgos para seguir a Dios y servir a su pueblo? La valiente y fiel respuesta de Ruth a esta crucial disyuntiva nos pone el ejemplo a medida que consideramos qué materias escoger, a qué dedicarnos y con quién pasar nuestro tiempo, cuánto dinero tener y cómo administrarlo, o dónde vivir y servir. Estas decisiones, si las tomamos de forma adecuada, nos marcarán y nos transformarán, nos comprometerán sin reservas a seguir a Jesucristo, el único en quien podemos encontrar verdadera vida abundante. Juan 10:10, Marco 8:27 al 38 para profundizar.
Bueno, hermanos, aquí tenemos el tema del devocional del día de hoy. Esta sigue el devocional de hoy con relación también al devocional de ayer en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Es como la continuación de lo de ayer, ¿no? La segunda parte. Y el día de hoy el devocional nos lleva a meditar en ese tema que es el pan diario nuestro. Es, forma parte de nuestra vida cotidiana. A cada momento nos referimos a eso que presenta precisamente el autor, las decisiones. Todos los días es algo que nosotros hacemos y muchas de ellas tal vez sin querer queriendo, como digo ese personaje en Latinoamérica, porque no debemos llevarlo solamente al campo de asuntos grandes, trascendentales. No, hermanos, cada momento nosotros estamos enfrentando decisiones que debemos que tomar. Aún, Señor, aún, hermanos, esa lucha con el pecado, ¿cierto? Dejar de pecar, abandonar una conducta pecaminosa es una decisión que nosotros debemos tomar y que pues ya hemos sido regenerados para que lo podamos hacer, pero somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, dar el paso adelante, levantarnos de la silla y caminar, eso nos corresponde a nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Entonces, como vemos, es un tema en el cual tenemos que ser muy sabios, primeramente para entenderlo conforme al Evangelio, de qué se trata y cómo debemos actuar, y precisamente para que seamos dirigidos por el Señor, pero que las decisiones las tomaremos somos nosotros. Meditemos un poco entonces en este rato, en ese tema que nos presenta el devocional. Mirando aquí el pasaje de Ruth que cita al Istair, vemos en ese momento coyuntural de esa historia una decisión que fue tomada en ese instante, y esa decisión sí fue trascendental. Bueno, todas las decisiones, ¿no? Pero pues me hago entender a qué me refiero. Abro un paréntesis aquí de una frase que les compartí, recuerdo, hace unas semanas atrás, respecto a ese tema. Y la recuerdo, vuelvo y digo, por si hay alguien aquí por primera vez. Ahí, de todas las decisiones que nosotros tomamos constantemente en nuestras rutinas, hay dos decisiones que el hombre toma, las cuales trazan su destino de permanencia. Y esas decisiones son inmodificables. Son inmodificables. Muchas de las otras decisiones se pueden modificar, pero hay dos que son inmodificables y definen el destino nuestro, en el sentido, y ya lo van a entender. Recuerdo, la primera decisión, ¿con quién nos vamos a casar? Esa decisión es trascendental porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que somos guiados por la palabra, entendemos que el matrimonio es hasta el final de nuestra vida. ¿Sí? Nosotros no podemos estarnos separando como hace el mundo y cambiando de esposa o de esposo, como cambiar de ropa, como hoy acostumbra hacer la gente. Ya sabemos que eso no es así. Por lo tanto, como le escuché a uno de mis maestros, debemos pensar con quién nos vamos a unir, porque esa persona con la cual hemos decidido unirnos es hasta el final de nuestra existencia. Comprenderán entonces que es una decisión inmodificable y trascendental. Y la segunda decisión trascendental, y esa marca el destino final y eterno de la persona, es la de decidir creer o no creer en Cristo. Esa es la segunda decisión, que es de carácter vital, trascendental, y define ya el estado final de esa persona. Me gusta mucho esa meditación que escuché aquel día de ese pastor. Estas dos decisiones, dentro de las muchas otras decisiones que nosotros tomamos, son como las emblemáticas, significativas, las que más brillan. Bueno, ustedes me entienden a qué me hago entender. Qué interesante. Cierro ya el paréntesis, hermanos. Entonces retomemos aquí.
En este momento estábamos diciendo, fue tomada una decisión y que fue precisamente muy trascendental para una de esas personas que vemos en este cuadro aquí, en este pasaje. Y esa decisión la tomó una mujer, ¿sí? Esa mujer tomó una decisión que determinó su futuro eterno verdaderamente. Ya sabemos a quién nos referimos aquí de acuerdo al pasaje. Una mujer moabita, ¿sí? Ya sabemos quién es, la Biblia nos enseña de dónde vienen los moabitas. Sí, recuerden, en los tiempos de Lot. Muy bien. Y esa mujer moabita, con una formación distinta inicialmente, ya habitaba en la tierra de Moab, ¿sí? Enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y con una formación, por lo tanto, distinta a la del pueblo de Israel, llegó al conocimiento de Dios, del Dios de Israel, ¿sí? Del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, por medio de una familia con la cual ella, pues ya sabemos la historia, vivió al unirse con los hijos de Elimelech. Ya sabemos esa historia de todo lo sucedido. La meditamos el día de ayer, cómo llegó Elimelech y su familia a Moab. Ayer estuvimos meditando en ello. Ahora, ese conocimiento que esta mujer, ¿cierto?, adquirió de Dios por medio de esta familia, le permitió, por lo tanto, al final, en este instante, tomar esa decisión, ¿cierto? Y que es, como estamos diciendo, fue trascendental para ella. Y claro, vemos aquí, por lo tanto, en este sentido, el plan providencial de Dios para Ruth en todo esto en particular, porque esa mujer fue la que tomó esa decisión y tomó una muy buena decisión a propósito, ¿sí? Decidir creer en Cristo, de seguir a Cristo, hacernos discípulos de Cristo, decidir confesar nuestros pecados, confesarlo a Él como el Señor y Salvador, es la mejor decisión que puede tomar un hombre dentro de todas las miles de decisiones que tomamos a diario. Esa es la única verdadera y eterna decisión que permanecerá y traza nuestro futuro eterno. Es la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar? Si te preguntan a ti, dile a esa persona, la mejor decisión que tú puedes tomar al final de todo es creer o no creer en Cristo. Bueno, esa tragedia de esa familia, retomando aquí, porque ya sabemos la tragedia que sucedió en la familia de Elimelech, ¿cierto? Dios, podemos ver aquí precisamente, Dios cómo la volvió en bendición para esa persona. Y esto es obra del Señor, precisamente como se tituló el devocional de ayer. Un momento triste, amargo, una desobediencia. Ya ayer meditamos que se fue a otra tierra y en lo que eso desembocó, la muerte de la mayoría de ellos, a la tristeza, llegó a esa casa y Dios hizo que toda esa tragedia, esa desobediencia, etcétera, se volvieran bendición para una mujer que él tenía en sus propósitos, que una mujer que él había escogido desde antes de la fundación del mundo, y esa tragedia, digámoslo así, fue el medio providencial de Dios para glorificarse en la vida de Ruth. Y ahí vemos precisamente respecto a esto lo que hemos meditado muchas veces, cómo Dios es el que obra y hace que muchas circunstancias sean de bendición para sus hijos. He aquí uno de muchos ejemplos que podríamos dar. Qué bueno estar atentos a esto y porque nos ayuda a tener mucha luz a muchas situaciones a las cuales nos podemos desesperar o angustiar como lo meditamos ayer. Dice el devocional aquí Alistair, acompáñenme, dice, hay momentos en la vida que exigen una decisión. Y tal como lo dice el autor Rico Tice, ¿cierto? Dice este pastor, según Alistair nos comparte, somos las decisiones que tomamos. En otras palabras, ahí está diciendo este autor, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Pero asimismo quiero adicionarle otro complemento a esa frase.
No somos lo que no hemos decidido. Somos lo que hemos decidido y no somos lo que no hemos decidido. Qué interesante ese complemento ahí. Lo que, hermanos, meditando en este tema de las decisiones y en las cuales nos enfrentamos a cada momento en nuestra cotidianidad, es claro entender que lo que menos quieren las personas, incluyéndonos a nosotros los cristianos, y tenemos que ser honestos en ello. Lo que menos queremos los seres humanos, las personas, ¿sabe qué es respecto a esto? Equivocarnos. Nadie, por muy perdido que esté, etcétera, desea equivocarse. Voy a hacer esto consciente de que me equivoco para equivocarnos, ¿no? Es lo que menos queremos. Nadie se quiere equivocar. Y esto es natural en nosotros, ¿cierto? Esto es natural. Y nos lamentamos muchas veces de los errores. Ay, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué decidí esto? Mejor no hubiera hecho, mejor no hubiera ido, mejor no hubiera aceptado, etcétera, etcétera. No nos queremos equivocar, ¿cierto? Eso no es deleitoso para nosotros. Dentro de los parámetros normales, vuelvo y digo, nunca tomamos una decisión con la seguridad y a pleno conocimiento y felicidad de que es incorrecta. Bueno, algunos tal vez lo harán y son casos excepcionales, ¿cierto? Donde escuchamos a personas. Yo sabía que eso no era así, pero aún así lo hice. Y veces personas comentan eso. Son comportamientos extraños que hay veces tenemos los seres humanos. Algunos obran de esa manera. Aunque dudemos de las decisiones, hermanos, siempre albergamos la esperanza de que lo que nosotros hemos decidido fue lo mejor posible. Y también usamos esta frase, ¿no? Yo no sé cómo me va a ir, pero voy a ir. Vamos con esa duda, sin la certeza si estuvo bien o estuvo mal. También lo hacemos, lo experimentamos, lo vivimos, ¿cierto? Creo que todos hemos vivido esta experiencia con esta frase que acabo de decir. Yo no sé cómo me va a ir, yo no sé si eso está bien, pero debo decidirlo. Y ahí donde buscamos el consejo, y es bueno, y es sabio, ahí donde debemos buscar el consejo. Pero abro aquí un paréntesis. El consejo no es que busques y te digan qué es lo que usted tiene que hacer al final, ¿no? La decisión al final la tomo soy yo, y lo que yo decido hacer, fui yo quien tomó la decisión. Un consejero sabio, por lo tanto, le ayuda a esa persona a ver las alternativas, a meditar en ellas, etcétera. Pero hermano, si tú estás dando un consejo, nunca le digas a esa persona, usted tiene que hacer esto, excepto cuando se trate de asuntos espirituales de pecado. Me explico. Si esa persona es un ladrón y hay evidencias que está robando, claro, ahí sí dele un consejo, hermano, yo te aconsejo, deja de robar, deja de adulterar, deja de consumir droga, ese tipo de cosas sí van directas. Pero ya lo que tiene que haber, viajo o no viajo, me compro un carro o no me compro un carro, etcétera, ese tipo de cosas no te pongas a decirle la última palabra. Y es claro explicarlo por qué. Vaya y le vaya mal, ¿a quién cree que esa persona le va a echar la culpa? Ay, cuidémonos de eso, hermanos. Entonces, seamos sabios conforme a la escritura, en qué cosas sí debemos directamente de llevar a esa persona para que haga o deje de hacer algo, lo que tiene que ver con cuestiones pecaminosas, conductuales del pecado. Pero ese otro tipo de cosas alternas, periféricas, tengamos cuidado con ello. Tengamos cuidado con ello, porque al final tú resultarás siendo el responsable y te ganas un problema impresionante. Ojo con eso. Algunas decisiones, por lo tanto, pueden tener una alternativa de solución si han sido equivocadas, otras no, ¿sí? Y así sucede también. Hay algunas decisiones, repito, que se pueden corregir y las corregimos. Y hay otras que, una vez tomada esa decisión, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Voy a ayudarles a mirar, por ejemplo, unos dos ejemplos de esto que estoy diciendo. Un arquitecto, una mala decisión, un mal proceder de un arquitecto, simplemente se derrumba, ¿sí? Se tumba y se reconstruye de nuevo la obra.
y puede quedar bien ahora al final. Y se corrigió y no hubo problema y todo quedó bien. La mala decisión tomada por un juez se apela. Ese término es común hoy en día en la justicia. Se apela y se corrige la decisión de ese juez y se da solución al caso respectivo, ¿cierto? Y quedó arreglada la situación. Una mala decisión tomada, una equivocación en un restaurante, simplemente se llama al mesero, se cambia la orden y ahora sí se vuelve a pedir lo que se desea comer y así sucesivamente. Hay decisiones que pueden ser cambiadas, corregidas, pero hay otras que no. Hay otras que no. Hermanos, en el marco de todos los asuntos que el hombre debe decidir, hay esa decisión que es vital, definitiva y no admite error como lo vimos, y es la más costosa de todas. Y esa fue la que tomó Ruth aquí, al final de esta historia. Sí, como lo dije hace un momento, creer o no creer en Cristo, hacerse o no hacerse discípulo del Señor. Esa es una decisión que determina el futuro eterno de los hombres y cuesta nada más y nada menos que la vida misma. Ese es el costo de esa decisión. Ese es el costo. Podemos decir entonces, con respecto a esto, en el marco de nuestra vida cristiana, hermanos, quiero compartirles esto, buscándole una aplicación a esto para nuestra vida cristiana, hermanos. Al cristiano, al creyente, por lo tanto, sí le importa el destino. Sí le importa el destino. Sabemos que somos un pueblo peregrino, ya lo hemos dicho. Si bien no deambulamos en un desierto, literalmente como lo hizo Israel, camino a la tierra prometida, ¿sí? A la casa del Padre, al reino de Dios, es verdad que buscamos un país mejor y anhelamos y vamos a estar en una tierra mejor, una ciudad eterna que nos ha sido prometida y sabemos que es así, que ya está preparada, cuyo constructor y creador es Dios. Él fue a preparar esas moradas para nosotros, Él lo dijo. Y ese constructor es Dios y sabemos que un día Él nos llevará a su casa, a su reino. Y que para esto, para llegar allá, se debe precisamente tomar la decisión de seguir o no seguir ese camino que conduce a la casa del Padre. Y ya sabemos cuál y quién es ese camino. ¿Cuál y quién es ese camino? Porque Él lo dijo, Él nos lo enseñó y Él vino a mostrar ese camino para que decidiéramos seguir por ese camino, ¿cierto? Y conocemos esos versículos que nos ilustran esta verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante. Y ya vemos con mucha profundidad estas palabras de Jesús. Esa decisión de seguir por ese camino traza el futuro eterno final de los hombres. Ya entendemos en el estudio de la doctrina bíblica de la salvación cómo puede alguien llegar a tomar esa decisión. Ya eso lo hemos meditado muchas veces. Hablamos de las doctrinas de la gracia, la regeneración, el nuevo nacimiento, el estado de depravación del hombre. Pero al final, el pastor David Torres nos dio un devocional a días que guarda relación con esto. Al final las decisiones somos nosotros las que tenemos que tomarlas, porque nadie la va a tomar por nosotros. Ok, esto es una decisión vital, entonces, ¿cómo podemos entenderlo? El devocional nos sigue diciendo allí, después de pasar por la triple tragedia de enterrar a su esposo, a sus 2 hijos en Moab, ¿cierto? Noemí decidió regresar a su ciudad natal, Belén. Y esto sucedió cuando se enteró de que había vuelto la abundancia a Belén, que Dios había visitado de nuevo a su pueblo. Ayer lo vimos. Sin embargo, dice, en lugar de obligar a sus nueras, Ruth y Orfa, a regresar con ella,
Noemí les insistió que permanecieran en su propio país, Moab, que regresaran a sus familias, que volvieran a casarse y vivieran vidas plenas. Ruth, allí en los versículos 8 y 9. Hermana Elia, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Gracias. Ruth y Orfa enfrentaron de pronto, en ese instante, una decisión que tenían que tomar y cambiaría sus vidas, como lo estamos viendo. Una de ellas tomó, digámoslo así, ya lo sabemos, la mejor decisión. Sí, y otra pues era dentro del parámetro normal, estándar, tomó la decisión que se esperaba tomase, ¿verdad? Decidió quedarse en su tierra y seguramente rehacer su vida con otra persona. Tememos, por lo tanto, retomando aquí y continuando esta meditación de este tema, nosotros podemos decirlo, hermano, sanamente, que nosotros tememos al qué pasará mañana, en alguna medida. ¿Tenemos fe? Sí, tenemos fe y confiamos en el Señor, claro que sí. Eso forma parte de lo que significa ser cristiano, alguien que confía en su Señor. Pero en nuestra parte humana que aún tenemos, porque aún tenemos esa parte humana y debilidades todos nosotros, tenemos que ser honestos que en esa parte aún, cierto, que no ha sido transformada, tememos en alguna medida el qué pasará mañana y muchas noticias nos impresionan, como lo hemos meditado. Nos llevan a caer de nuevo en incertidumbres y en interrogantes y tememos al qué pasará como consecuencia de esto que nos acaba de suceder o acabamos de enterrarnos. Pero el cristiano, recordemos esto siempre, el verdadero creyente descansa siempre y debe descansar en la soberanía y la buena bondad de Dios que tiene todo bajo su control y siempre debemos recordar cuando lleguemos a esos momentos que todos pasamos, que la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena y que así nos equivoquemos o no, Él permite que sucedan estas cosas porque es necesario para nosotros. Lo hemos aprendido. Entonces, no actuemos como las personas de pretender siempre en el campo general, buscar no equivocarnos nunca. Nunca seremos perfectos en este lado de la eternidad y muchas veces nos equivocaremos. Aquí no estamos hablando de cuestiones de pecado, hago un paréntesis. Ya expliqué eso hace un rato, ¿cierto? Muchas veces hemos tomado nosotros hoy, a esta hora del día, siendo creyentes verdaderos, me atrevo a decirlo con toda seguridad, nos hemos equivocado en muchas decisiones. Creo que nosotros, todos los que estamos aquí, podríamos dar un testimonio de ello. Y nos pesó haber tomado alguna decisión, ¿verdad? Claro que sí. Y muchas decisiones que hemos tomado así mismo han sido buenas y nos han dado alegría y felicidad. Esa es nuestra cotidianidad. Pero siempre tengamos presente esto. Dios tiene todo bajo control y Él lo permite con un propósito para nosotros porque lo necesitamos. El cristiano, por lo tanto, siente esta curiosidad, esto de temer al qué pasará mañana. Seamos honestos, pero plantea la pregunta de otra manera más bien el cristiano. La pregunta que un cristiano verdadero respecto a este tema debe hacer entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Buscar la voluntad de Dios puede ser un ejercicio y es un ejercicio de una verdadera piedad o impiedad, caso contrario. Un acto de humilde sumisión o indignante arrogancia. Recuerde que la Biblia nos enseña al respecto, entre otras cosas, recordemos versículos, es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. Presenta todo ante el Señor, todo lo que tú planees, preséntaselo al Señor. Señor, he decidido esto en tu oración. Si es tu voluntad, permíteme que lo pueda hacer. Permítemelo, Señor. Y guárdame en este proceso que voy a hacer, que voy a emprender. Guárdame, Señor. Y si me he de equivocar, bueno, aprenderé algo. En el primer lugar, que no debía haber hecho eso.
Y si me va bien, bueno, Señor, gracias, porque pues estuviste allí y permitiste que esto produjera el resultado que yo esperara. Esa es la forma como nosotros debemos tratar este asunto, en acto humilde. Y sobre todo ello, presentarle todo al Señor en oración, todo, cada mañana inclusive. Y el día de mañana, como dice Santiago, no digas haré. Le parafraseo lo que dice Santiago, la carta, usted lo ha leído. No digas voy a hacer, di más bien, si Dios lo permite, lo podré hacer. Le parafraseo que sé que conocen el versículo en la carta de Santiago. Dependiendo de que la voluntad de Dios, es la que buscamos, entonces debemos tratar de mirar detrás del velo aquello que a Dios no le ha placido revelar y tenerlo siempre presente y no olvidarnos de esto. Porque tratar de inmiscuirnos en los asuntos de Dios, en cosas santas que Él no ha revelado a nadie, eso no nos incumbe a nosotros. Ojo con eso, muchos pretenden, ¿cierto?, estar interpretando y sacando la información a Dios de qué es lo que tienen que hacer precisamente para no equivocarse. Ojo con ese tipo de comportamientos porque en la Biblia tú no encuentras eso, hermano. Juan Calvino dijo al respecto que cuando Dios cierra su santa boca, deberíamos desistir de seguir haciéndole preguntas. Oiga, le recuerdo estas frases de Calvino. Qué interesante y qué significativa esta frase, se le recuerdo. Cuando Dios cierre su santa boca, deberíamos de desistir en insistir en hacerle preguntas. Como le digo yo a mis hermanos y les he enseñado, guarda silencio en los asuntos que Dios no ha hablado. Hablemos solamente en aquellos asuntos que Dios ha hablado y nos ha revelado en su santa palabra. Qué interesante este tema, hermano. Esa frase de Calvino lo pone a uno a pensar. La decisión, retomando ya la historia de Ruth, esa decisión no fue impuesta, la que tomaron ellas, Ruth y Orfa. No fue impuesta, simplemente Noemí les sugirió, les dijo, les recomendó su opinión, ¿cierto? Pero no fue impuesta por voluntad humana en esa historia. Primero que todo, eso lo vemos aquí y eso lo hemos aprendido. Nadie puede tomar decisiones por mí. ¿Y usted por qué se emborrachó? Por Julano, no. Usted emborrachó porque usted se tomó el trago. ¿Y usted por qué se cayó? No, es que no me avisaron el hueco. No, usted no vio el hueco, así lo hubieran avisado y usted se cayó y usted no vio, usted fue el que no vio el hueco. Y siempre buscamos echarle la culpa a algo acerca de lo que nos ha pasado en las decisiones. No, hermano, nosotros somos los que tomamos las decisiones en todo lo que hacemos. Y lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Por eso lo dije hace un rato, ten cuidado cuando estés aconsejando, porque al final seremos nosotros los responsables por un mal consejo y un asunto mal tratado, mal orientado. Ten cuidado. Si no nos consideramos sabios, por lo tanto, para ser buenos consejeros, mejor no lo hagas. No lo hagas. Y dile a esa persona, si te ha buscado a ti, dirígelo a un hermano o una hermana que consideremos es sabio para ello. No te pongas a ser maestro sin serlo. Por el hecho de que conozcamos Biblia, que conozcamos palabra, eso no nos hace maduros e idóneos para ser consejeros. Olvídese de eso, que eso no es así, porque entonces el diablo es un buen consejero, porque el diablo se conoce toda la Biblia y mire los consejos que le dio a Cristo cuando lo tentó y mire lo que le dijo a Eva. El conocimiento no es la única condición para ser consejero. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Se necesita madurez, sabiduría. Y si yo soy honesto y yo sé mucha Biblia, pero todavía no estoy en esa condición, no te pongas a hacer lo que aún no eres o no has sido capacitado para ello. Es mejor decir, déjame, o busca a fulano o busca a sutano. Ojo, ojo, ojo con eso. Ojo, un consejo mal dado. Incluso
puede llegar a destruir una vida, hermanos. Eso es muy, muy, muy delicado, demasiado delicado y demasiado vital. Y sobre todo eso, hermano, muy delicado. Y eso fue lo que pasó allí. Esas decisiones al final las tomó Ruth, tomó su decisión y no fue la misma decisión que tomó Orfa. Mire, dos personas vivieron la misma experiencia, compartieron los mismos espacios, formaron parte de la misma familia, etcétera, oyeron lo mismo, ¿cierto? El conocimiento de Dios de Ruth, sabemos, fue por el hecho de convivir con la familia de Elimelech. Y mire al final, como lo dijimos, Orfa toma una decisión y Ruth toma otra decisión. Se creería que ambas hubieran tomado la misma decisión, cualquiera que fuera, pero mire que no fue así. Las decisiones fueron distintas, habiendo estado en el mismo contexto. Espero que capten ahí lo que significa esto. El requisito para todo esto, entonces, lo sabemos, fue revelado y fue diseñado, y así sucedió. Y el Señor Jesucristo nos enseñó mucho sobre esto, ¿cierto? Esa decisión que tomó Orfa, esa decisión que tomó, perdón, Ruth al final, ¿cierto? Fue obra del Espíritu Santo en el corazón de Ruth, porque solamente Él es el que produce un nuevo nacimiento y solamente Él es el que nos saca de la oscuridad y el estado de muerte para ver la luz y ver el camino y tomar esa decisión sabia de poderlo seguir a Él, como fue la decisión que tomó Ruth cuando le dijo, no te dejaré. Ese Dios que yo he escuchado de ti, estoy parafraseando lo que seguramente Ruth también amplió aquel día en esa conversación. Ese Dios que yo les escuché a ustedes, que ustedes conocen, ese Dios de Israel. En todo lo que he convivido con ustedes, yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Yo quiero conocer ese Dios y estar con ustedes al lado de ese Dios. Le dijo Ruth a Noemí seguramente, y por eso le dijo, te iré contigo a donde vayas y tu Dios será mi Dios. No así, esa decisión la tomó Orfa. Y esto podemos decir allí, una tuvo ese nuevo nacimiento y la otra pues tomó decisión no sabia. Y eso es lo que se necesita, porque Cristo lo enseñó. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino del Señor. Ruth vio por la enseñanza, la convivencia y las muchas palabras que compartió al lado de su suegra, de su esposo y de su suegro antes de llegar a esa tragedia. Las vidas de estas tres mujeres, dice Alistair, estaban entretejidas. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Habían vivido juntas, experimentado pérdidas juntas, ¿cierto? Habían estado de luto juntas y llorando juntas esa tragedia. Finalmente Orfa decidió quedarse atrás y Ruth decidió viajar con Noemí hasta Belén. En esencia, Orfa hizo lo que era esperado, lo que era normal de esperar. Si se hubiera pensado que Ruth hubiera hecho lo mismo, bueno, está muy joven, ya enviudó, tiene la oportunidad de volverse a casar, porque no se queda en su tierra y se casa de nuevo. Pero Ruth abandonó lo conocido, o sea, su tierra de Moab, por sumergirse en lo desconocido. Asimismo, Abraham hizo lo mismo. Salió de una tierra sin saber para dónde iba, solamente creyendo en aquel que se había revelado en su vida y le había dado esa orden. Como dice Hebreos, por la fe Abraham salió de su tierra sin saber a dónde sería llevado, ni mucho menos sin conocer la tierra a donde llegaría. Por la fe, como dice Hebreos en esa porción, muchos hombres tomaron decisiones que sabemos a qué conducieron. Vivimos por fe, como dice Habacuc. Ruth, por lo tanto, no presenció. Ruth, escuchen esto, hermanos, que aquí hay una aplicación bien interesante. Ruth no presenció ningún milagro extraordinario que le motivara a ello, ¿cierto? Ni ninguna hazañas prodigiosas como las presenció Israel mientras anduvo en el desierto y aún cuando cruzó el mar.
Por el contrario, muy seguramente escuchó de los motivos difíciles que sucedieron en Belén y que llevaron a Elimelech a abandonar Belén e irse para Moab y tomar esa decisión de mudarse esa familia. Asimismo, Ruth, como lo dice aquí el devocional, y eso es así, vio y vivió con esta familia esta tragedia, frente a la cual esta tragedia que acaba de suceder en esta familia y el motivo por el cual salieron de Belén, frente a esas dos situaciones cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿y en dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué les permite esto y aquello? Eso es lo que normalmente cuestionan, incluso así nosotros nos lo han dicho tal vez. Bueno, usted no dice que cree en Dios y por qué se mantiene enfermo. Usted no dice que cree en Dios y por qué quedó sin trabajo. Tal vez cuántos comentarios nos han dicho a nosotros también. Muy seguramente. Y asimismo vemos una aplicación en este cuadro para el día de hoy. O sea, la situación no ha cambiado mucho. Me explico. Hoy pretenden atraer a la gente hacia la iglesia, hacia los caminos del Señor, entre comillas, contando fábulas que conocemos al respecto, con falsas expectativas, pero sobre todo lo que está de moda en este posmodernismo neopentecostal, con milagros, victorias, alegrías, hazañas, prometiendo paz, prometiendo bonanza, etcétera, etcétera, y espectáculos de toda clase. Y así hipnotizan a la gente y llenan estos lugares. Y como lo sabemos en el marco del verdadero evangelio, esa no es la forma. Esa no es la forma, como dice el profeta Jeremías a los falsos profetas. Ustedes profetizan paz, tiempo de abundancia, cuando yo no les he ordenado que digan esas cosas, conocen el pasaje. Ustedes curan la llaga de mi pueblo, pretenden curar la llaga de mi pueblo con frivolidades. Ese pasaje que está en el libro del profeta Jeremías, donde Dios denuncia esto, no ha cambiado el aspecto, porque hoy en día se sigue haciendo lo mismo, anunciando mensajes que Dios no ha dicho, ordenando cosas que Dios no ha ordenado y así sucesivamente. Al leer la Biblia, en la forma en como debemos verdaderamente extender el evangelio, enseñar el evangelio, anunciar el evangelio, es totalmente distinto a como lo tristemente lo están haciendo. Y como lo enseñaron y lo hicieron los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles y qué predicaban? A Cristo resucitado. Eso es lo que nos narra el libro de los Hechos. Y no cesamos de anunciar a Cristo resucitado, el evangelio del arrepentimiento. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Qué diferencia? Ruth abandonó la esperanza de volver a casarse para quedarse con su anciana e indefensa suegra. Ruth entendió que la decisión no debía ser guiada por expectativas de familiaridad, de seguridad, ni de relaciones. Este momento transformaría su vida y su futuro. Esto es lo que estamos diciendo. La decisión que tomó Ruth no dependió de. Si hubiera dependido de alegrías, victorias y triunfos, Ruth se equivocó en esa decisión porque lo que vivió fue una tragedia en esa familia. Y entendemos ello ahí, ¿verdad? Debemos tener claro entonces en nuestro corazón, así mismo, cuál fue el motivo que nos llevó a Cristo, a cada uno de nosotros. Porque muchos están por motivos que no son para nada conforme a la verdad del evangelio, como lo dijimos hace un momento. Tengamos cuidado de ello. Algunos se engañan a sí mismos. Debemos tener cuidado que nuestro caminar cristiano, al seguir el camino del evangelio, sea un camino verdadero, sincero. ¿Qué fue lo que nos llevó a ello? El permanecer en la iglesia, hermanos, como lo dice aquí el devocional, por ejemplo, en particular, el permanecer en la iglesia, caminando en esa formación como discípulos, siguiendo a Cristo juntos en la comunión y en la unidad del cuerpo, no depende de factores humanos. No depende, tristemente está sucediendo en muchas personas, ¿sí? Es decir, uno escucha frases y eso sucede. ¿Por qué están allí? Porque allí está su mejor amigo, que porque ahí está la muchacha que le gusta, o porque es que ahí está el esposo,
o la esposa, sí, si hablamos de una pareja cristiana, los dos deben estar en la misma iglesia. Pero si uno de ellos es cristiano y el otro quiere irse a reunirse con los mormones, usted no debe estar allá con ella. A eso nos referimos. Sí, no, es que yo debo estar en donde está mi esposo, pastor. Ah, hermano, ¿y para dónde se va a ir su esposo? No, se va a ir a reunirse en el salón del reino, los testigos de Jehová, con todo respeto. No, hermano, ¿usted cómo se va a ir detrás de él para allá? A eso es que nos referimos. Ojo con eso. Debemos permanecer es en donde está el verdadero camino, donde es anunciada la luz del evangelio. No es porque está tu amigo allí, y menos porque allí se me ayudó, porque ese es otro motivo que hoy pasa. Muchos buscan la iglesia y están en la iglesia y buscan al Señor solamente para encontrar ayuda para sus situaciones personales y humanas. Y cuando por un motivo la iglesia no les puede ayudar o deja de ayudarles, abandonan la iglesia, abandonan la comunión del cuerpo. Así sucede, hermanos, sucede. Muchos abandonan porque ya no se les ayudó más o porque no encontraron lo que buscaban. Como dice el pastor Chuy Olivares, creen que la iglesia es un servicio al cliente, un supermarket donde tú vas, tomas lo que necesitas y abandonas, y a los días vuelves y vuelves a tomar lo que necesitas. O sea, vas a suplir tus necesidades. No, eso no es la iglesia, hermanos. Eso no es la iglesia. Recordemos la frase, recordemos esta frase. Quien abandona, en este caso aquí, quien abandona la iglesia, el evangelio, la comunión de los hermanos, por causa de alguien o de algo, de los hombres básicamente, esa persona nunca estuvo por la causa de Cristo. En particular y en condensado, quien abandona la iglesia por causa de hombres, nunca estuvo en ella por la causa de Cristo. Siempre recordemos ello, hermano. El Salmo 27:10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El Señor me recogerá. Permanecer en Moab había significado permanecer con los dioses falsos de su niñez y dar la espalda a todo lo que probablemente había descubierto por Noemí y su familia y escuchó de ellos sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Noemí se había vuelto el Dios de Ruth. Qué bonita esa historia en esto, ¿no? Por eso decidió quedarse y acompañar a Ruth, porque ella anheló en su corazón, como lo estamos viendo, y eso es obra de Dios, como lo vimos ayer, donde Ruth tomó esa decisión. Tu Dios será mi Dios, el Dios de Ruth. Dios quería que su Dios fuera el Dios de Noemí, el Dios de los israelitas. Dios obró en Ruth y produjo en esa mujer con su espíritu el nuevo nacimiento que hemos estudiado, y por eso fue que Ruth tomó esa decisión. Ruth no tomó esa decisión en su carne. Nuestra carne nunca tomaría ese tipo de decisiones. Ya lo sabemos, nuestra carne odia el evangelio, nuestra carne ama ese mundo y los deleites del mundo. Y fue eso lo que permitió ver a Ruth, la obra del Señor en su corazón, la experiencia que vivió y lo que escuchó en el seno de esa familia, en medio de esa tragedia familiar, la grandeza de Dios, lo que debía hacer ese Dios. Para ella lo entendió Ruth. Hermanos, recordemos esto también. Otro ejemplo respecto a estas decisiones. Si Moisés no hubiera escogido seguir a Dios, no hubiera atendido el llamado de Dios, y no hubiera obedecido a Dios en su llamado, Moisés se hubiera convertido en una momia egipcia al final de su existencia. Si Moisés no hubiera atendido a Dios, se hubiera convertido en una momia egipcia. La decisión de Ruth en el camino a Belén nos apunta hacia el valle de la decisión, por lo tanto, por lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros pase. Evitar esto es imposible. Y nunca olvidemos la centralidad del día de hoy. Somos nosotros los que tomamos las decisiones, pero en el contexto de nuestra vida cristiana sabemos de qué manera, y ya lo dijimos hace un rato, en oración, pidiendo sabiduría al Señor, pero al final toma tú la decisión y espera
a ver qué sucede. En temor santo. Dios se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo. Cuando individualmente le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo no sé si esto que voy a hacer está bien. Te presento esta decisión. Haré esto, Señor. Guíame, guárdame. Si me va bien, aleluya. Si me equivoqué, guárdame, Señor, de mi error y permite que al final tú en tu poder me ayude para bien. Tú sabrás cómo, Señor. Los profetas le dijeron al Señor, heme aquí, Señor, cuando Dios los llamó. Heme aquí. El cristiano se vuelca hacia Dios en busca de sus instrucciones y así debe ser. Pero no esperes que el Señor va a enviar un ángel así como en esos tiempos antiguos para darte tu mensaje. Que Dios te manda a decir que compres el carro. No, hermano, no espere eso porque eso no va a suceder. Que Dios te manda a decir que te vayas para tal país. Tampoco. No, ¿y usted qué está? No, yo estoy esperando que el Señor me muestre. Así, esa es la frase que usan hoy en día. Estoy esperando que el Señor me muestre. No, ese tipo de cosas el Señor no te las va a mostrar. Sí, estoy esperando. No, hermano. Eso es una falsa religiosidad. Algunos usted escucha que hablan así, no esperando que el Señor me muestre. No, no, no. Oramos, presentamos nuestros planes al Señor, organizamos, etcétera, y decidimos y presentamos al Señor y hacemos. Y Él obrará y sabrá en el camino qué sucedió. Haberlo hecho con temor y en oración y tomar la decisión de hacerlo confiando en eso, con temor siempre santo, es distinto a caer en esa religiosidad esperando que el Señor me muestre. No, hermanos, ojo con esa frase. Tenga cuidado con esa frase. Oremos al Señor, presentémosle al Señor, temamos al Señor, analicemos bien si eso agrada a Dios, si esto que voy a hacer, me explico. ¿Cómo así se agrada a Dios, pastor? Claro, hermano, ¿y cuál es tu proyecto? No, quiero abrir un estanco. Hermano, ¿usted cómo se le ocurre pedirle eso al Señor? A eso nos referimos, cosas santas, cosas que no violen los principios de la palabra para nuestra vida, cuestiones ilegales, ni se te ocurra. Por favor. Pastor, ore por mí porque es que me llegó una platica y voy a ver si abro un estanco, un bar. Sí, no, pues ¿cómo se le ocurre, hermano? Yo no voy a orar por eso, antes pilas con eso que usted está haciendo, hermano. Bien, hermanos, este devocional nos deja mucha tarea y nos deja mucho tema para reflexionar. Vamos a orar entonces, no sin antes mirar aquí las notas que quien ha colocado. Hermano David, no sé si está por ahí, o la hermana Carolina, si me ayuda a leer, porque es que esta letrica Sí, sí, señor, sí, señor. a mí se confunde con hormiguitas Dice caminando de aquí para allá y allá para acá. nuestra hermana María Alejandra, le mando un feliz Día de la Madre a todas las hermanas. Bendiciones para todo el grupo, que le disculpen la ausencia, que está un poco quebrantada de salud, que oren por ella. Bueno, y feliz Día del Señor. Nuestro hermano Carlos escribe, toda vida natural es una noche oscura, navega a tientas en un mar de decisiones que marcan su rumbo. No sabe con certeza el puerto de llegada. En las decisiones trascendentales que definirán nuestro destino eterno, necesitamos ayuda y no es precisamente humana. Somos bienaventurados quienes hemos recibido de Dios el don de la fe para ver lo que no se ve. De ahí en adelante nuestro corazón, guiado con la óptica divina, caminará seguro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias, hermano David. Gracias, hermano Carlos. Amén. Gracias por sus aportes, por esos saludos. Y antes de terminar, y un bendecido día para las hermanas que son madres, que disfruten este día en sus casas y que la gloria del Señor siga alumbrando sus vidas para que le den la gloria. Un abrazo para todas ellas. Bueno, terminemos entonces. No sé quién quiere orar a esta hora para cerrar este tiempo. ¿Quién quiera orar, hermanos? Si quiere, Si no, lo hago yo. hermano. Bueno, hermano Diego, bien pueda, despidan usted en oración en este día del Señor, el día del reposo. Amado Señor, damos gracias y nos unimos
para adorarte, para darte las gracias. Conectamos nuestros corazones a ti, Señor Jesús, para poderte en el día del Señor adorarte en unión familiar. Gracias por esta palabra que el día de hoy exhorta a nuestros corazones, que nos pone a meditar, y eso es bueno, porque sabemos que en el caminar diario necesitamos es depender de ti. No cuánto sabemos, no cuánto astutos podemos ser de tomar decisiones, sino al contrario, cuán humildes podemos reconocer y pedir de tu mano, de tu ayuda. Gracias por esta palabra, porque nos lleva, Señor, a recordar que en algún momento nuestros pies han estado temblando. Hoy, con la seguridad de tu evangelio, la seguridad de tu palabra, podemos caminar firme. En algún momento el terreno se puede poner de una manera distinta, una situación diferente, pero nuestros pasos seguirán firmes porque estamos contigo. Ayúdanos a tener frente de nosotros siempre la piedad, y caminar solo, porque tu voz allí nos guía. Por favor, Señor Jesús, hoy te pedimos que si hay una situación en la cual se duda, en la cual en nuestro corazón hay una inquietud, ayúdanos a solventarla, porque allí es donde comprobamos tu gracia, comprobamos tu amor, comprobamos esa mano que nos sostiene en esos pastos verdes y delicados. Gracias a la palabra de hoy, vemos que nuestra oración y nuestro querer estar contigo debe ser algo diario, algo siempre algo que nos permita a nosotros, Señor, tener esos destellos de creyentes, buscarte siempre en oración. Como lo dijeron ahorita, el regalo que más nosotros como hijos podemos dar a nuestros padres, a los que no son conversos, hoy es más que todo es atraerlos a ti, atraerlos. Podemos llenar a nuestros padres de regalos, pero el mayor regalo es poderles presentar un evangelio como es, un evangelio transparente y limpio, y que nuestras madres, algunos, como en mi caso, que no son creyentes, puedan en algún momento nuestros padres volver a esas enseñanzas puras y que transforman la vida. Damos gracias en el día del Señor, y que esta oración nos sirva para que nos encaminemos hacia nuestras iglesias, nos encaminemos hasta nuestros servicios, y que todos el día de hoy en nuestras iglesias podamos disfrutar no solo de esta palabra que el día de hoy se siembra en nuestros corazones, sino todo lo que gira en torno al servicio, gira en torno a la comunión, porque allí es donde tú te manifiestas. Oramos por los pastores que el día de hoy tienen que pararse en sus púlpitos para ejercer este ejercicio y dar el alimento a este pueblo sediento y necesitado. Ayúdales a ellos, Espíritu Santo, ayúdales, dales la guianza, dales esa sabiduría y esa manera fácil también de poder transmitir estos mensajes para que muchos lo puedan escuchar. Damos gracias, Señor Jesús, a ti sea toda la gloria y honra. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Diego. Dios nos guarda, amados hermanos, que hoy disfrutemos de la comunión de los hermanos en la iglesia. Un abrazo para todos, Bendiciones, hermano. para las mamis. Dios les guarde. Gracias y paz a todos. Igualmente, hermano David, gracias y paz a todos. Amén.